Buenas noches, amigas y amigos de todo el orbe terráqueo que se conectan conmigo a esta hora de manera así circunstancial e improvisada. En esta ocasión vamos a hablar un poco de algo que una vez escribí y lo hice hace casi 4 años y que da precisamente con el tema que tenemos en la actualidad que nos está afectando a todos en la República Dominicana. Sí, yo escribí un artículo titulado Danilo Medina, un presidente en la guillotina de la historia. Muchos en ese momento no entendieron el artículo que escribí porque muchas personas, lamentablemente, solo se enfocan en la denostación presente, en el ataque, en la tosudez, en la agresividad verbal, y si pudieran ejercerla de manera física también lo harían. Escribí que Danilo Medina era un presidente que se encontraba en la guillotina de la historia, debido a que él era el presidente que le iba a tocar, y lo dije en ese entonces, hace 3 años o más, el clímax, el desborde, la implosión final, lo dije en otras palabras, estoy parafraseando, del problema dominico haitiano en un país que vive desde hace tiempo con una soberanía secuestrada, con una falsa democracia, en virtud no solamente de los malos gobiernos, sino en virtud del pobre manejo de la misma clase empresarial, de la clase política en su generalidad, de la inmadurez de los políticos jóvenes, de la tosudez de los viejos y de la pasividad excesiva de la población dominicana que no se estaba dando cuenta que estaba siendo llevada de manera paulatina, subrepticia, a un callejón sin salida. Danilo Medina le ha tocado precisamente estar aquí en esta situación, en estos momentos históricos, donde prácticamente todas las salidas diplomáticas, pacíficas, viables, posibles, se han agotado, no porque no existan, sino porque la moral de los actores principales se ha perdido. Al decir que a este hombre le ha tocado cargar con todo el peso y ser señalado como el único responsable de la gran cantidad de haitianos ilegales en el país, de lo que llaman la invasión haitiana, es un poco irresponsable de parte de quienes lo hacen, porque lo hacen con fines politiqueros, porque quieren vender sus proyectos políticos, y la mejor manera que encuentran es atacando al presidente actual como el único responsable. Sí, Danilo Medina es responsable porque le ha faltado valor, le han faltado gónadas para casarse con la gloria y poner a cada quien en su lugar. Le ha faltado valor para mandar al carajo al chorizo de Almagro de las Naciones Unidas. Le faltó el valor para ponerle un stop a Nicolás Maduro cuando, producto de la emoción de un momento histórico, en recordación del papel que jugó Haití en la independencia de Venezuela, dijo, quizás sin pensar la palabra, el que se mete con Haití se mete con nosotros. Fue típico ese abrupto. Pero le ha faltado también pantalones para mandar al carajo a los Clinton, mandar al carajo a George Soros, mandar al carajo a los jesuitas, mandar al carajo a los ONGs,
mandar al carajo a la Marcha Verde, mandar al carajo a la pastoral haitiana, mandar al carajo al centro Bonó. Le han faltado testículos, gónadas, para empoderar al pueblo y decir no, basta. Pero ¿qué sucede? Danilo Medina es un presidente acorralado, arrinconado, maniatado por el poder fáctico, los poderes fácticos de la Iglesia Católica, de la clase agroempresarial, de la banca, del sector hotelero, de los partidos políticos, de los chantajistas mediáticos de la prensa. Está atado de pies y manos. Y como es tan falta de valor, no ha tenido el valor para renunciar y dejarle el paquete a otro, porque el egoísmo, la egolatría, el decir yo soy el presidente y sentirse feliz al hacer unas cuantas cosas, unos cuantos puentes, escuelas, visitas sorpresas, dinero para agricultores, etcétera. Esas cosas que son parte de lo que le corresponde a ser un gobernante, ayudar por el pueblo y sentir y no dar su brazo a torcer. No ha renunciado. Cuando muchos pedían la renuncia de Danilo Medina, yo siempre dije, ¿y para qué? ¿Para poner a quién? Porque ninguno de los que están aspirando son diferentes a él. No solamente no son diferentes, sino que tienen, si este no tiene fuerza, ni soporte moral, ni ético para hacerlo, ellos tienen menos. Porque un presidente como Danilo Medina, que tiene la mayoría en las cámaras, si tuviera control real de esas mayorías en las cámaras, pudiera legislar. Pero si tuviera también realmente el poder para ejercerlo y ordenar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y a los otros organismos de seguridad para que hagan lo que tienen que hacer respecto a frenar la entrada de ilegales y repatriar a los ilegales que están y a los delincuentes que están, lo hubiera hecho. Tristemente, Danilo Medina está en la guillotina de la historia y va a ser guillotinado. No porque sea el único culpable, sino porque le tocó vivir este momento histórico decisivo en nuestra historia. Y al cual yo no le veo realmente una salida en los últimos 5 o 10 años. No existe en estos momentos una fuerza política capaz de derrotar al PLD. Y no existe, no porque no se pueda haber una sumatoria de fuerzas en un gran frente opositor, es que los actores que motivan, que llaman a ese frente son unos inmorales, unos rastreros políticos, sin propuestas. Muchos de ellos son parásitos que han vivido todo el tiempo como rémoras, saltándose y aliándose de partidos mayoritarios para lograr diputaciones, senadurías, puestos de administración pública. Y otros son exfuncionarios de diferentes gobiernos corruptos. Y uno de los que están proponiendo, el que habla de mano dura sin dictadura, lo que pretende es reeditar la nefasta, la terrible, la criminal, la azarosa dictadura de un asesino, ladrón,
cuatrero, violador, falsificador, criminal nacional e internacional. No me lo estoy inventando, lo dice la historia. Y por el solo hecho de este carajo a la vela, decir que ese criminal asesino fue un hombre honorable, está descalificado. Yo no lo descalifico por ser su descendiente, lo descalifico por alabar, por mencionar y la palabra honorabilidad al lado de un criminal, asesino, ladrón, cuatrero, violador y falsificador, como lo fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Los hechos están ahí. ¿Cómo puede ser honorable un hijo de puta que fue capaz de violar una niña en una iglesia católica en San José de los Llanos? ¿Eh? ¿Cómo puede ser honorable semejante bestia? Dígamelo. El hecho de decir que fue un hombre honorable, para mí lo descalifica como persona, como ser humano. Para mí tampoco vale un centavo. Entonces, hay otras personas por ahí que podrían ser, pero todavía el pueblo no los conoce. Y esos poderes fácticos que existen en el país, llámese Iglesia Católica Pastoral Juvenil, los jesuitas, Centro Bonó, las agroempresas, los constructores, van a boicotear, van a impedir que una fuerza política formada por ciudadanos honorables acceda al poder, y lo harán por todos los medios, porque tienen poder para descalificar, para asesinar y para decir con impunidad: cuidado, que el que haga esto, el que se mueva mucho, le pasa esto. El asesinato del abogado Junior, aunque no vamos a limpiarlo, decirle que fue un angelito, un santo, una cosa, pero la forma en que lo asesinaron y que lo dejaron para que todo el mundo lo viera ahí, es un metamensaje. Y fue hecho de una manera tan inteligente que por sus características no se puede señalar desde el punto de vista legal como un crimen de Estado, porque no fue el gobierno, el poder ejecutivo que lo ordenó, pero sí lo asesinó la mafia que, nombrada por el Estado, por el poder ejecutivo, aunque no para esos fines, operaba dentro de la ONSA. Y que esas mafias existen a nivel de casi todas las instituciones públicas del país. Lo matan, lo dejan que todo el mundo lo encuentre, y eso es un metamensaje que dice: cuidado, que el que se meta con nosotros le pasa eso. Aunque el cerebro supuesto y el ejecutor, uno de los ejecutores, están presos, pero el sicario mayor está prófugo, que es quien podría tener en última instancia luz sobre el tema. Pero ¿qué sucede? Recuerdo que fue cuando Leonel buscaba su segunda reelección en este periodo, la última vez que fue presidente. Se unieron todos los partidos opositores de la llamada izquierda, y para formar un gran frente opositor que, sin ser el PRD o el PRM o el Partido Reformista, le hiciera frente al PLD y Leonel Fernández. Y ustedes saben por qué no se concretizó ese frente opositor. Porque todos esos líderes del pueblo, esos revolucionarios altruistas,
Ninguno de ellos, todos y ninguno, todos querían ser el presidente y ninguno de ellos estuvo dispuesto a ceder. Entonces, es como cuando en un cadáver, no sé si ustedes han visto las imágenes de National Geographic y en los canales de Discovery, cuando un león o un leopardo mata a un ñu, etcétera, que después que el león come, vienen las hienas, los buitres, vienen todos los carroñeros a pelearse, a disputarse el cadáver. Y el grupo que tiene más poder, que son más, logran desalojar a los menos y se quedan solos con el banquete. El país, la patria dominicana, es eso, ahora mismo un cadáver. Porque los malos gobiernos la han asesinado. Y ahora de lo que queda, todos estos partidos políticos, grandes y pequeños, se están disputando ese cadáver. Y ni siquiera para comérselo, pelarlo hasta los huesos, son capaces de ponerse de acuerdo. Porque cada uno quiere comérselo él. Estamos huérfanos. Por eso no me cansaré desde aquí, de este medio, de promover la formación de las mayorías ciudadanas. Mayoría ciudadana. Los ciudadanos empoderados, haciendo política. No políticos. Los ciudadanos. Porque es lo único, a los únicos a quien nos duele el país. Y somos los únicos que podemos rescatarlo. No podemos permitir que se destruya nuestra nacionalidad, nuestra cultura. Y hablaba ayer, le decía al ministro consejero de la Embajada de Angola en Washington, una reunión que tuvimos ayer, hablándole del caso de Haití, República Dominicana, le planteaba que una fusión de ambos países destruiría la cultura de ambos. Y lo más que pueden hacer las naciones africanas, los negros, es tratar de que la cultura haitiana, que es la cultura africana en el Caribe, no se pierda. Porque si se fusiona con la dominicana, con la nuestra, se pierde la cultura haitiana y también se pierde la dominicana. Entonces los pueblos de habla hispana, los latinoamericanos, deben unirse para salvar la identidad, la cultura y la idiosincrasia de la nación dominicana, porque la República Dominicana es la cuna, la Atenas del Nuevo Mundo, donde nació América. La América hispana nació en esa isla llamada hoy República Dominicana. Y Haití es África en el Caribe. Y si Haití desaparece, desaparece la cultura africana en el Caribe. Por eso, nuestro enfoque de mantener separadas ambas islas, ambas naciones, no debe cebarse en el odio, ni en promover el asesinato entre ambos, sino separadas cultural, lingüística, política y políticamente. Ese fue el ideario de Duarte. Duarte respetó la nación haitiana, pero la quiso mantener separada de la dominicana porque somos totalmente diferentes. Diferentes. Y tenemos el sagrado deber de defender lo que somos nosotros, dominicanos.
y los haitianos en Haití, dominicanos en República Dominicana. Muchos amigos me están saludando. Carlos Antonio Hernández, Juan Elba, Eduard Villa, Franklin Montero. Lo vi un niño, lo vi crecer en el puerto, hijo de mi gran amigo Montero y mi gran amiga Yolanda. Saludos, Franklin, donde quiera que te encuentres. Otras más personas están unidas en esto, en este momento, escuchándome. Quiero que se hagan eco de este sentir, de este pensamiento. Nosotros somos también negros y mulatos, pero somos dominicanos. Hablamos español. Tenemos nuestra cultura, nuestra propia identidad, y los haitianos tienen la suya. Y no es posible ganar el apoyo universal de los países africanos, de negros, y de los países latinoamericanos si no hacemos una diferenciación. Porque los oligarcas, los explotadores, aquellos que tienen a Danilo Medina acorralado y tendrá acorralado a cualquier presidente que llegue. Repito, los agroindustriales, la banca, la construcción, esos grupos, más los grupos fácticos, la Iglesia Católica, a través de la pastoral haitiana y el Centro Bonó de los jesuitas, las ONGs pagadas, financiadas por George Soros y la USAID. Esos poderes que acorralan, que acosan, que acometen como bestias, no dejarán que ningún presidente dominicano gobierne en paz y con libertad, a menos que este presidente sea apoyado masivamente por el pueblo, por los ciudadanos, que se quiten el color de la cara, que se quiten la bandera del partido, que dejen de pensar como PRDistas, que dejen de pensar como PRMistas, que dejen de pensar como reformistas, que dejen de pensar como PRDistas, como comunistas, como PQDistas, y que piensen como dominicanos. Porque a menos que se mande al carajo a los partidos tradicionales, a esos dinosaurios enclaustrados en las dirigencias de esos partidos, y la juventud se empodere y se olvide de esos líderes, nuestro país no podrá salir adelante. Y yo llamo a la juventud dominicana, a la que está en las Fuerzas Armadas, a esa juventud patriótica, que si es necesario insubordinarse contra esos militares políticos, esos generales postalitas, que obedecen al poder político, al poder fáctico, a esos coroneles, generales que son capaces de irse a ser choferes de un diputado, de un senador, de la amante de un empresario. Y entiendan que esos soldados, aquellos que serán los que tendrán que salir a dar la cara por el pueblo o contra el pueblo, que piensen en su nación, que piensen en su país. Y llama a la juventud PRDista, llama a la juventud reformista, llama a la juventud PLDista, a la juventud socialista, a la comunista, a las juntas de vecinos, que se liberen de los malditos colores partidarios y se arropen, se abracen con los colores de la patria, con la bandera nacional. Digan como dijo Sánchez, digan que yo soy la bandera nacional, porque esos son los colores que nos deben guiar, que nos deben motivar, no los colores, no el morado, no el azul, no el verde, no el colorado, sino los colores, los emblemas de nuestra nación, de nuestra patria. Porque ser patriota es liberarse de las ataduras partidarias, de las partiduras
tradicional, de las ataduras tradicionales y adoptar la dominicanidad como esencia, como ejemplo. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Y como tal, debemos actuar, debemos obrar. Y Danilo Medina está en la guillotina de la historia. Va a ser guillotinado. Porque tuvo la oportunidad de casarse con la gloria. Y prefirió amancebarse, subordinarse, lamer las botas de la oligarquía criolla y de la oligarquía internacional. Por eso está y estará bajo la maldición y en la guillotina de la historia. Así que, amados amigos, compatriotas, conciudadanos de mi país, donde quiera que os encontréis, en cualquier rincón del mundo, entiendan que eso no se trata de un partido político, se trata de la patria. Y los partidos nos han traicionado. A todos nos han vendido. Y ya lo veis, como parte de esos partidos políticos, parte de sus dirigentes, se abrazan, algunos de ellos, al nieto del asesino. Y repito, mi oposición a él no es por ser simplemente el nieto, sino por representar la continuidad de una ideología que fue nefasta, que fue cruel, por justificar y poner como cosa de poca monta los asesinatos, minimizar el daño. Y la idea que cunde entre sus seguidores fanáticos ciegos, que dicen que los asesinados fueron porque eran comunistas, el viejo lenguaje de las cavernas cuartelarias, lenguaje que le metió el fundamentalismo religioso, el pentagonismo en la mente de los estúpidos, que señalaban a todo aquel que tenía ideas comunistas o libertarias, socialistas, como un enemigo de Dios, enemigo de la humanidad. Y hoy, esos dominicanos idiotizados, embriagados por el trujillismo, se atreven a justificar que los que fueron asesinados, muertos en las mazmorras trujillistas, porque eran comunistas o todos eran ladrones. Válgame Dios, valga manera burda, estúpida, inhumana de justificar la sanguinaria actitud de una bestia, de un chacal, como fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y mi oposición a su nieto es por dignidad y por vergüenza. Por dignidad de los caídos, de la raza inmortal, de los que fueron torturados en la cárcel de la 40. Ahí estuvo mi padre. En esa cárcel. Y ahí estuvo Rafael Pello Santini. Y ahí estuvo Guarionés Hernández. Y otros tantos más. Torturados. Por disentir. Por querer libertad. Una libertad que nos fue secuestrada, que nos fue robada, que nos fue arrancada por esa bestia y su familia. Y que no me venga el nietecito a decir, a quererme justificar que su abuelo fue un hombre honorable. ¿Qué maldito honor puede tener una bestia semejante? Dígame usted. ¿Puede tener honor quien asesina? ¿Quien roba? ¿Quien viola a una niña en un templo católico? Eso ocurrió en San José de los Llanos. Vayan a San José de los Llanos y pregunten si eso no ocurrió allá. Y lo hizo esta maldita bestia.
Entonces, vamos a ser justos. Vamos a ser justos. Como decía Duarte, sed justo lo primero si queréis ser felices. Porque el hombre, la mujer que tiene un sentido de la justicia, alcanza la felicidad. Porque nada hace más feliz a un hombre o a una mujer que tener su conciencia limpia, su conciencia tranquila, producto de haber actuado, de haber obrado con justicia. Así que sepan ustedes que Danilo Medina está en la guillotina de la historia, repito. No porque sea el único responsable del desorden, de la anarquía, de la impunidad con que se pasean los haitianos en República Dominicana y la impunidad que hay en el gobierno, la corrupción, sino porque a él le tocó vivir, gobernar en el clímax de una situación que está a punto de hacer explosión. Será guillotinado, recordado como el presidente que permitió o que puso al país a riesgo de desaparecer. Porque no solamente, señores, lo repito, se asesinaría a la nación dominicana, sino también a la nación haitiana. Porque esa nación haitiana fue vista por los norteamericanos o los esclavistas de aquí como un peligro. Porque su ejemplo induciría a los esclavos en territorio estadounidense a rebelarse contra sus amos que los explotaban. No es desde ahora que los sectores oscuros de la ultraderecha conservadora, protestantes, señores, quieren la desaparición de la nación haitiana. Quieren esa desaparición. No es por amor, no es por humanidad, es por ambición política y económica que ellos quieren esa fusión. Porque si se fusiona la isla en un solo país, desaparecen las identidades de ambos y nace una nueva nacionalidad mixta, blandengue, manejable, burda, idiota, choriza, sumisa y fácilmente esclavizable. Y recuérdenlo bien, ningún país puede ser conquistado por una fuerza extranjera si no tiene aliados internos, traidores, que obran a favor de los invasores, de los enemigos de la patria. Los traidores son la oligarquía criolla, que lo que tiene es intereses, no tiene patria. La clase política que es sierva de esa oligarquía. Y en última instancia, los dominicanos apáticos, los falsos moralistas, los falsos humanistas, que no entienden que ese falso humanismo está siendo utilizado para destruir nuestra propia identidad como nación. Buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima transmisión. Gracias por estar en sintonía con nosotros.